Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento Contacto. Capítulo 3. Ruido blanco. Sabía que eran muchos los astrónomos que compartían el fastidio de Drumlin ante Argos. Durante las largas horas de vigilia se producían acalorados debates respecto de las intenciones de los supuestos extraterrestres. Era imposible adivinar en qué medida serían diferentes del ser humano. Ya bastante difícil era adivinar las intenciones de los legisladores electos de Washington. ¿Qué designios tendrían estos seres fundamentalmente distintos que habitaban mundos físicos diferentes a cientos de miles de años luz? Algunos creían que la señal no podía transmitirse en el espectro radioeléctrico, sino en el infrarrojo, en el visible, o quizás entre los rayos gamma. O tal vez los extraterrestres estuvieran enviando potentes señales con una tecnología que el ser humano solo llegaría a desarrollar dentro de 1000 años. Los astrónomos de otros institutos estaban realizando extraordinarios descubrimientos entre las estrellas y galaxias, dedicándose a aquellos objetos que, mediante cualquier mecanismo, generaban intensas radioondas. Otros radioastrónomos publicaban trabajos científicos, asistían a congresos, experimentaban una gratificante sensación de progreso. Los astrónomos de Argos no tenían por costumbre publicar nada, y por lo general nadie reparaba en ellos cuando se invitaba a presentar monografías. En la reunión anual de la Sociedad Astronómica Norteamericana o el simposio trienal y sesiones plenarias de la Unión Astronómica Internacional. Por consiguiente, luego de consultarlo con la Fundación Nacional para la Ciencia, los directivos de Argos reservaron el 25% del tiempo de observación para proyectos no vinculados con la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Se habían producido algunos descubrimientos de importancia, por ejemplo, respecto a los objetos extragalácticos que paradójicamente parecían moverse a mayor velocidad que la luz. También sobre Tritón, el gran satélite de Neptuno, y sobre la materia oscura de las galaxias más próximas, donde no se podían ver estrellas. Comenzaron entonces a sentir que se les levantaba la moral, puesto que estaban realizando una contribución en el plano de los descubrimientos astronómicos. Cierto era que les habían prolongado el tiempo para la investigación del cielo, pero en ese momento podían desempeñar su carrera profesional con la tranquilidad de contar con una suerte de red de seguridad. Quizá no hallaran indicios de la existencia de otros seres inteligentes, pero tal vez podrían extraer otros sectores del tesoro de la naturaleza. La búsqueda de la inteligencia extraterrestre, que todos abreviaban con las siglas SETI, salvo los más optimistas que pensaban que la comunicación con otros seres implicaba fundamentalmente una observación de rutina, el motivo principal para el cual se había construido el observatorio. Sin embargo, una cuarta parte del tiempo del uso de los radiotelescopios más potentes del mundo se destinaba a otros proyectos. También se reservaba otra pequeña cantidad de tiempo para astrónomos de otros organismos. Si bien había mejorado notablemente el estado de ánimo general, había muchos que coincidían con Drumlin, que contemplaban con añoranza el milagro tecnológico que representaban los 131 radiotelescopios de Argos, y anhelaban poder usarlos para sus propios programas. Indudablemente, meteoritos,
él adoptó frente a Dave un tono a ratos conciliador, a ratos polémico, pero de nada le sirvió. El hombre no estaba de buen humor. El coloquio de Tromblin tuvo por fin demostrar que no existían extraterrestres por ninguna parte. Si el ser humano había avanzado tanto en unos pocos miles de años de alta tecnología, cuanto más profundos debían de ser los conocimientos, conjeturó, de una especie más adelantada. Seguramente debían ser capaces de mover las estrellas, de cambiar la configuración de las galaxias, y sin embargo, no había en toda la astronomía ni el menor fenómeno que no pudiese explicarse por procesos naturales o que hubiera que atribuir a la acción de seres más inteligentes. ¿Por qué Agros no había captado ninguna señal radioeléctrica hasta el presente? ¿Acaso suponían que debía haber un solo radiotransmisor en todo el espacio? ¿No se daban cuenta de los miles de millones de estrellas que ya llevaban estudiadas? El experimento sin duda era valioso, pero había concluido. Ya no tendrían que examinar el resto del firmamento, puesto que conocían la respuesta. Ni el espacio más remoto, ni cerca de la Tierra, había el menor indicio de vida de extraterrestres. Esos seres no existían. En el periodo asignado para formular preguntas, uno de los astrónomos de Argos quiso saber la opinión de Tromblin acerca de la teoría según la cual los extraterrestres existen, pero prefieren no dar a conocer su presencia para que los humanos no sepan que hay seres más inteligentes en el cosmos, tal como un especialista en el comportamiento de los primates puede querer observar a un grupo de chimpancés en el bosque, pero sin interferir en sus actividades. A modo de respuesta, Tromblin planteó un interrogante distinto. ¿Es posible que, habiendo millones de civilizaciones en la galaxia, no haya ningún solo cazador furtivo? ¿Se puede suponer que todas las civilizaciones de la galaxia tengan la ética de no interferencia? ¿Acaso podemos suponer que ninguno de ellos se va a acercar a husmear alrededor de la Tierra? En la Tierra, repuso Eli, los cazadores furtivos y los guardabosques están prácticamente en un mismo nivel tecnológico, pero si el guardabosques diera un gran paso adelante, si contara, por ejemplo, con radar y helicópteros, los cazadores furtivos ya no podrían operar. Para despegarse, Eli tenía por costumbre salir sola a dar una vuelta en su extravagante coche, un Thunderbird 1958 descapotable, muy bien conservado. A menudo plegaba la capota y corría de noche a alta velocidad por el desierto, con las ventanillas bajas y el pelo al viento. Tenía la sensación de que, a través de los años, ya conocía hasta el pueblecito más misérrimo, todos los cerros y valles, y también hasta el último policía caminero del sur de Nuevo México. Luego de unos de esos pasos nocturnos, le encantaba pasar volando frente al puesto de guardia de Argos. Eso era antes de que se hubiera levantado el cerco de protección contra ciclones, haciendo rápidos cambios de marcha y dirigirse hacia el norte. En las proximidades de Santa Fe podían divisarse las primeras luces del alba desde las montañas Sangre de Cristo. ¿Por qué?, se preguntaba, una religión denomina los lugares con el cuerpo y la sangre, el corazón y el páncreas de su figura más venerada. ¿Por qué no mencionar el cerebro, entre otros órganos prominentes? En esta ocasión puso rumbo al sureste, hacia los montes Sacramento. Tendría razón Dave. ¿No sería que Seti y Argos eran una especie de engaño colectivo de un puñado de astrónomos de mente poco práctica? ¿Sería cierto eso de que, por muchos años que transcurrieran,
sin recibirse un mensaje. El proyecto continuaría, que siempre se inventaría una estrategia nueva para la otra civilización, que se seguiría inventando un instrumental cada vez más moderno y costoso. ¿Cuál sería un signo convincente del fracaso? ¿Cuándo estaría dispuesta ella a darse por vencida y dedicarse a una investigación más segura, algo que tuviera más posibilidades de culminar con éxito? El Observatorio Nobeyama de Japón acababa de anunciar que había descubierto la adenosina, una molécula orgánica compleja, uno de los principales elementos del ADN dentro de una densa nube molecular. Si abandonara la búsqueda de inteligencia extraterrestre, seguramente podría encarar la búsqueda dentro del espacio de moléculas relacionadas con la vida. Mientras transitaba por el alto camino de la montaña, levantó la mirada y divisó la constelación de Centauro. Los antiguos griegos habían visto en esas estrellas una criatura quimérica, mitad hombre, mitad caballo, que impartió sabiduría a Zeus. Sin embargo, él jamás pudo distinguir un diseño ni remotamente parecido a un centauro. La estrella que más le fascinaba era Alfa del Centauro, la más brillante de la constelación. Se trataba de la más cercana, apenas a 4¼ años luz. En realidad, Alfa del Centauro constituía un sistema triple de 2 soles que giraban uno alrededor del otro, y un tercero que lo hacía abarcando a ambos. Desde la Tierra, las 3 estrellas se fundían en un solo punto luminoso. Las noches particularmente claras como ese, solía verlo suspendido sobre México. En ocasiones, cuando el aire estaba cargado de arena del desierto, acostumbraba a subir a la montaña para alcanzar un poco más de altura y transparencia atmosférica. Se bajaba del auto y contemplaba el sistema estelar más próximo. Allí era posible la existencia de planetas, aunque resultaba difícil detectarlos. Algunos quizá girarían en órbitas cercanas a cualquiera de los 3 soles. Una órbita más interesante, con cierta estabilidad mecánica celestial, era una figura de 8, en trazo envolvente alrededor de los 2 soles interiores. ¿Cómo sería, se preguntó, vivir en un mundo con 3 soles en el firmamento? Probablemente más caluroso aún que Nuevo México. Había conejos a lo largo de toda la carretera de asfalto, y ya los había visto antes en ocasión de salir de viaje hacia el este de Texas. Se los veía agazapados, ocupando las banquinas, pero en el momento en que los iluminaba con los nuevos faros de cuarzo, se levantaban sobre las patas traseras y dejaban colgar las manitas flácidas, transfigurados. Durante kilómetros hubo una guardia de honor de conejos del desierto que se cuadraban, al menos eso parecía, cuando el coche pasaba raudamente frente a ellos. Los animales levantaban la mirada, 1000 narices rosadas se fruncían, 2000 ojos brillaban en la oscuridad cuando la extraña prisión se abalanzaba hacia ellos. A lo mejor se trata de una especie de experiencia religiosa, pensó Ellie. Casi todos daban la impresión de ser conejos jóvenes. Quizá no hubiesen visto nunca faros de auto. 2 potentes haces de luz que avanzaban a 130 kilómetros por hora, pese a que eran miles los conejos que se alineaban al costado del camino. No vio ni uno solo salido de la fila, en medio de la calzada, ni un solo animal muerto. ¿Por qué sería que se ubicaban en la hilera a lo largo de la ruta? Quizá tenía algo que ver con la temperatura del asfalto, pensó, o tal vez hubieran estado merodeando entre la vegetación cercana
y sintieron curiosidad por ver qué eran esas enormes luces que se acercaban. No obstante, era razonable que ninguno cruzara a saltitos para visitar a sus primos de enfrente. ¿Qué imaginaban que era un camino? Una presencia extraña en medio de ellos, construida, quién sabe con qué fin, por criaturas a quienes la mayoría de ellos nunca habían visto. Dudaba de que alguno se los hubiese planteado jamás. El chirrido de las cubiertas sobre el asfalto producía una especie de ruido blanco, y él se dio cuenta de que, involuntariamente, aguzaba el oído como si pretendiera descubrir alguna suerte de esquema. Últimamente se había acostumbrado a prestar atención a muchas fuentes emisoras de ruido blanco. El motor del refrigerador que se ponía en funcionamiento a medianoche, el agua que caía para llenar la bañera, la máquina de lavar, el rugir del océano durante un breve viaje para bucear en una isla cercana a Yucatán. Viaje que ella acortó debido a lo impaciente que estaba por volver a su trabajo. Todos los días escuchaba estos ruidos aleatorios y trataba de determinar si había en ellos menos esquemas aparentes que en la electricidad estática interestelar. Ellie había estado en Nueva York el mes de agosto anterior para asistir a una reunión de URSI, siglas en francés para denominar a la Unión de Radio Científica Internacional. Le habían advertido que los subterráneos eran peligrosos, pero el ruido blanco que producían le resultó irresistible. Como en el traqueteo del tren creyó entrever una clave, decidió perder medio día de deliberaciones para viajar de la calle 34 hasta Coney Island, de regreso al centro de Manhattan, para tomar luego una línea diferente que habría de llevarla hacia el apartado barrio de Queens. Cambió de tren en una estación de la zona de Jamaica y retornó jadeante. Después de todo, era un día tórrido de verano, al hotel donde se desarrollaba la convención. A veces, cuando el subterráneo describía una curva, se apagaban las lamparitas interiores y Ellie podía ver una sucesión regular de luces azules que pasaban raudamente, como si volara en alguna nave espacial, transitando en medio de estrellas azules supergigantescas. Después, cuando el tren encaraba una recta, volvían a encenderse las lámparas interiores y una vez más tomaba conciencia del olor acre de los pasajeros de pie, de las diminutas cámaras de televisión encerradas en jaulas protectoras que con posterioridad el público había anulado con pintura de spray, del atractivo mapa multicolor que mostraba la red subterránea completa de la ciudad de Nueva York, el chirrido de alta frecuencia de los frenos al entrar en las estaciones. Sabía que su actitud era bastante excéntrica, pero ella siempre había tenido una intensa vida de fantasía. Reconocía que exageraba un poco en eso de prestar atención a los ruidos, pero consideraba que no le ocasionaba perjuicio. Nadie parecía darse demasiada cuenta. Además, era algo relacionado con su trabajo. Si se lo hubiera propuesto, seguramente había podido deducir de su declaración de réditos el costo de su viaje a Yucatán, aduciendo que el propósito era estudiar el sonido de la rompiente del mar. Bueno, a lo mejor se estaba poniendo realmente obsesiva. Sobresaltada comprobó que había llegado a la estación de Rockefeller Center. Rápidamente caminó en medio del montón de diarios abandonados en el piso del vagón. Un titular le llamó la atención. Guerrilleros copan radio en Hamburg. Si nos gustan, los llamamos soldados de la libertad. Pensó, si no nos caen bien, son terroristas. En el improbable caso de que no atináramos a decidirnos, les llamamos provisionalmente
guerrilleros. En otro trozo de diario había una enorme foto de un señor con cara de confiado. Y el titular: ¿Cómo terminará el mundo? Fragmentos del nuevo libro del reverendo Billy Joe Rankin, exclusivamente esa semana en el New Post. Había echado apenas una rápida ojeada a los títulos y rápidamente trató de olvidarlos. Se abrió paso entre la multitud para regresar al hotel con la esperanza de llegar a tiempo para escuchar el trabajo de Fujita acerca del diseño homofórmico de los radiotelescopios. Sobre el ruido que producían los neumáticos se superponía un periódico golpeteo al pasar sobre las uniones del pavimento, que había sido reparado por diferentes cuadrillas viales de Nuevo México en distintas épocas. Y si Argos estuviera recibiendo un mensaje interestelar, pero muy lentamente, por ejemplo, 1 bit por hora, por semana o por década, y si hubiera murmullos muy antiguos y pacientes emitidos por civilizaciones que no tenían por qué saber que nos cansamos de reconocer esquemas al cabo de segundos o minutos. Supongamos que ellos vivieran durante decenas de miles de años y que hablaran muy despacio. Argos jamás llegaría a enterarse. Era posible que existieran seres de tan larga vida. Habría habido suficiente tiempo en la historia del universo como para que ciertas criaturas de lenta reproducción desarrollaran un elevado grado de inteligencia. ¿Acaso el análisis estadístico de las afinidades químicas, el deterioro de sus cuerpos, de que habla la segunda ley de la termodinámica, no los obligaría a reproducirse con la misma frecuencia que el ser humano y a tener una expectativa de vida como la nuestra? ¿No sería que residen en algún mundo antiguo y gélido, donde hasta el choque molecular se produce a una velocidad extremadamente lenta? Se imaginó un radiotransmisor de conocido diseño instalado en un promontorio de hielo de metano, iluminado tenuemente por un distante y minúsculo sol rojo, mientras las olas del océano de amoníaco golpeaban sin cesar contra la orilla, generando de paso un ruido blanco semejante al que producía el oleaje en Yucatán. También era posible lo contrario: seres que hablaban deprisa, seres ansiosos que se desplazaran en movimientos breves con pequeñas seguridades, capaces de transmitir un mensaje completo de radio, el equivalente de un texto de 100 páginas en inglés, en un nanosegundo. Claro que si uno tuviera un receptor con paso de banda estrecho y escuchara solo un mínimo margen de frecuencias, estaría obligado a aceptar la constante de tiempo larga. Jamás podríamos detectar una modulación rápida. Eso era una simple consecuencia del teorema integral de Fourier, estrechamente vinculado con el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Así, por ejemplo, con un solo paso de banda de 1 kHz no se podría recibir una señal modulada a mayor velocidad de 1 milisegundo, porque se producía un ruido ambiguo. Las bandas de Argos eran más estrechas que 1 Hz, de modo que, para poder ser detectados, los transmisores debían modular muy lentamente, a menos de 1 bit por segundo. Las modulaciones más lentas podían captarse fácilmente, siempre y cuando uno estuviera dispuesto a apuntar un telescopio hacia la fuente y se armara de una paciencia excepcional. Había tantos sectores del cielo por estudiar, tantos cientos de miles de millones de estrellas para examinar. Podríamos,
pasarnos la vida entera estudiando solo unas pocas. A Ellie le preocupaba que, en el apuro por realizar una investigación total del espacio, en el término de una vida humana, en el afán por escuchar todo el cielo en millones de frecuencias, hubieran dejado de lado a los ansiosos porque hablaban rápido y a los lentos o lacónicos. Pero seguramente pensó, ellos deben de saber mejor que nosotros cuál es la modulación de frecuencias adecuada. Deberían de tener experiencia anterior con la comunicación interestelar y con civilizaciones en sus primeras etapas de surgimiento. Si la civilización receptora adoptara un margen amplio de frecuencias de recepción de impulsos, la civilización transmisora utilizaría dicha imagen. ¿Qué les costaría modular por microsegundos u horas? Era de suponer que contaba con un alto nivel de ingeniería y con enormes recursos, según los criterios del ser humano. Si quisieran comunicarse con nosotros, nos facilitarían la recepción de mensajes, enviarían mensajes en numerosas frecuencias distintas. Como debían de saber lo atrasados que estamos, se compadecerían de nosotros. Entonces, ¿por qué no habríamos recibido señal alguna? Tendría razón Dave al sostener que no existe ninguna civilización extraterrestre, que solo hay seres inteligentes en ese oscuro rincón del vasto universo. Por mucho que lo intentara, no podía aceptar seriamente tal posibilidad. Esa teoría justificaba perfectamente los temores humanos, las doctrinas no demostradas respecto de la vida después de la muerte, las pseudociencias como la astrología. Se trataba de la encarnación moderna del solipsismo geocéntrico, la vanidad que había atrapado a nuestros mayores, la idea de que nosotros somos el centro del universo. El argumento de Trumlin era sospechoso por esa sola razón, y nos desesperábamos por creerlo. A ver, un momento, se dijo. No hemos investigado siquiera los cielos boreales con el sistema Argos. Si dentro de 7 u 8 años todavía no oímos nada, entonces será el momento de empezar a preocuparse. Esta es la primera vez en la historia humana en que podemos buscar a los habitantes de otros mundos. Si fracasamos, habremos llegado a captar algo de lo rara y valiosa que es la vida en nuestro planeta, hecho que, si se concretara, valdría la pena que supiéramos. Y si tenemos éxito, habremos modificado la historia de nuestra especie, quebrando las cadenas de atraso. Habiendo tanto en juego, se justifica correr algún riesgo profesional. Salió a la margen del camino, giró rápidamente, hizo 2 cambios de marcha y aceleró para emprender el regreso a Argos, alineados aún en la banquina, pero en ese momento iluminados por la luz rosada del amanecer. Los conejos giraron la cabeza para observarla partir. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.